Quiero cederle la palabra ahora a Castor López, quien es economista y ex legislador provincial. Ingeniero, gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá interactuando con ustedes hoy en este quinto foro del NOA. El agradecimiento a las fundaciones Friedrich Naumann y Federalismo y Libertad. Cuando José nos invitó a participar de este foro y el lema era desafíos y oportunidades, seguramente lo hizo pensando en que podíamos hacer un aporte a la primera parte, a los desafíos. Ese es el título de un trabajo que estamos efectuando desde hace un tiempo en el ámbito de la Fundación RAP, que es una red de acción política, y en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Tener una sociedad para progresar, la voy a decir muy rápidamente. Una continua acumulación de capital humano sano y educado con una estrecha e intensa relación con las innovaciones tecnológicas, con el progreso tecnológico. Además, esa sociedad debe disponer de una suficiente cuantía de ahorro endógeno propio que se transforma en inversión, generalmente en capital físico destinado a dar servicios de salud, educación, comunicaciones, transporte. Luego, un tercer factor muy importante es el entorno institucional, también de una suficiente cuantía y calidad, que es lo que se ha dado en llamar el capital social, o sea, las herramientas que crea una sociedad para dirimir racional y civilizadamente sus diferencias. Y por último, obviamente, una lógica preservación al medio ambiente, el capital natural. O sea, son básicamente lo que la literatura habla de los 4 capitales, el capital humano, el físico, el social y el natural. Cuando las sociedades logran esas integraciones, generalmente se integran comercial y financieramente al mundo de una manera inteligente y sin traumatismos. Son sociedades con bajo estrés político, con bajo estrés macroeconómico. Han logrado una cuantía crítica mínima también de creencias compartidas en la sociedad. O sea, del ancho sendero que los lleva hacia el progreso, hay una cuantía crítica mínima de que las creencias esas son compartidas. Y crecen sostenidamente en el largo plazo con tasas que superan las tasas de crecimiento poblacional. El caso más comentado es Australia, que ya lleva más de un cuarto de siglo creciendo sostenidamente, atravesando crisis globales de todo tipo. Ahora, crecen basado en el consumo, porque el consumo va a ser siempre un proxy del bienestar general, pero obviamente en sus expresiones de Producto Bruto conserva un valor razonable el ahorro y la inversión y el comercio exterior, con componentes importantes. O sea, esos son los ingredientes. Para hablar de las recetas ya es más difícil porque depende del camino recorrido por cada país, de la pauta cultural que tenga, de las preferencias ideológicas que se han formado, hasta del carácter o de la idiosincrasia de cada sociedad. Aquí es donde enfrentamos el primer problema, la primera limitación. Si esas creencias arraigadas entran en conflicto con las ideas modernas del progreso, no queda más que esa sociedad haga un ejercicio de ayornar su pensamiento, de desarmar prejuicios y preconceptos ideológicos. Obviamente que también enfrentan restricciones, pero restricciones razonables desde la política, porque sus gobiernos son gobiernos limitados, tienen división de poderes, la justicia es autónoma, entonces, bueno, las restricciones políticas son razonables. También satisfacen criterios de equidad, que es lo llamado social, también son criterios de equidad razonables. Saben cuándo llegan al límite en que afectan excesivamente a la eficiencia. Y por último, tienen una lógica preservación del medio ambiente. Ahora, ¿cómo entramos a lo que la literatura denomina esas trampas de bajo crecimiento o de corto plazo? Cuando un país ingresa en permanentes desequilibrios macroeconómicos, persistentes, pero fundamentalmente cuando el gasto público supera el ingreso público, y además con brechas importantes, al menos del orden de 4, 5 o 6 puntos del Producto Bruto de ese país. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace en el caso argentino?
Nuestra hipótesis es que le pasa porque el gasto público en Argentina está excesivamente descentralizado y su agregación final, superando todos los complejos procesos políticos, siempre resulta superior a los ingresos públicos, porque los procesos políticos son complejos e imperfectos. Y esa permanentemente superación de esos déficits se agravan porque las resoluciones de búsqueda de equilibrio, que siempre son de equilibrios de corto plazo, siempre fueron mecanismos de emisión monetaria excesiva que terminaron en crisis de alta inflación, o mecanismos de endeudamiento excesivo. Y marco la palabra excesivo porque no de ninguna manera estamos prohibiendo taxativamente la emisión monetaria o el endeudamiento, pero el problema es cuando es excesivo. Y decíamos, un segundo mecanismo es endeudamiento excesivo y terminamos en crisis de cesaciones de pago, y un tercer sistema, que es el único que al menos intenta hacerlo por la vía de equiparar el gasto con el ingreso y no llevar el ingreso al nivel del gasto, es reduciendo el gasto público, pero siempre en todo el debate político termina sucediendo que el gasto público, digamos, que resiste mejor, que la política tolera más, es reducir infraestructura pública, con lo cual nos anexamos una fuerte restricción al crecimiento futuro. Y entonces entramos en estas trampas de bajo crecimiento porque nunca hay tiempo para construir gobernanza política. En tiempos de bonanza porque nos parece irrelevante construirla, y en tiempos de crisis porque no tenemos tiempo, estamos urgidos por otras cuestiones. Así que ahí es donde atamos que los desequilibrios macroeconómicos periódicos, unido a una baja calidad institucional, hace ese ingreso a un círculo vicioso, y en el que la dinámica macroeconómica es un resultado de una democracia compleja e imperfecta, casi solo electoral. Y así tenemos lo que mencionó Javier González Fraga. Tenemos ciclos macroeconómicos en que en los años impares cebamos la bomba del gasto público, lo exacerbamos, y en los años pares pagamos la cuenta. Y entonces ahí tenemos un comportamiento macroeconómico que es el resultado de una democracia casi puramente electoral, que redunda en la alta volatilidad que exhibe Argentina. Y ahí ya estamos, ahí ya ingresamos en lo que llamamos en la trampa de bajo crecimiento, que incuba un subdesarrollo sustentable. Siempre hablamos de cuál es el desarrollo sustentable, pero resulta que el subdesarrollo también puede resultar sustentable. Eso, porque si bien tenemos crisis, y crisis graves, y llamo crisis grave cuando tenemos caída del producto de más de 5 o 6 puntos del producto, que nos pasa con alguna frecuencia cada 10 años, no surgen, no toman la forma de elecciones suficientes, ni surgen demandas de cambios estructurales de largo plazo. Surgen las demandas de cambio, pero bueno, casi son ese cambio de que cambien todos los demás menos yo, ¿no? Y además no quiero cambios, los cambios siempre exigen costos en el corto plazo y beneficios en el mediano y largo plazo, lo cual hace que se generen esos contextos que uno los podría describir como que la producción es baja, el ahorro formal es escaso, y digo el ahorro formal porque el ahorro argentino existe. El problema es que no se lo formaliza en un sistema financiero, también lo refirió González Fraga, porque el permanente desequilibrio macroeconómico del déficit fiscal hace que el gobierno tenga rutinariamente comportamientos confiscatorios con los activos de las empresas productivas o con los ahorros de las familias. Entonces casi es una consecuencia lógica que el ahorro no está formalizado en un sistema financiero. No se demandan los suficientes empleos, con el desempleo y la pobreza surgen los conflictos económicos y sociales, y las nuevas resoluciones políticas repiten las violaciones de las últimas reglas establecidas, lo que debilita la confianza. E ingresamos en esa gradual decadencia naturalizada, que es esa, es una decadencia argentina que lo peor que hicimos es que la naturalizamos. A principios del siglo XX,
si nos comparábamos con poco más de una veintena de países que tenían las mismas pretensiones que tenía Argentina por entonces, nuestro Producto Bruto per cápita era un 20% superior al promedio de esa veintena de países de todos los continentes del mundo. Hoy nuestro Producto Bruto per cápita es aproximadamente la mitad del promedio de esos países. O sea, obviamente es una decadencia que ocurrió en el largo plazo, por lo tanto, generacionalmente la percepción no es plena. Nuestra economía crece, pero lo hace a una tasa media anual, ya que hoy es la mitad del promedio de los países de la región de Latinoamérica. Y hemos tardado 65 años en duplicar nuestro Producto Bruto. Desde mediados del siglo XX hasta ahora solo lo duplicamos, cuando a principios del siglo XX y avanzados, casi hasta 1930, 1940, demorábamos 20 años en duplicar el producto. Hemos pasado a triplicar el plazo en que duplicamos nuestro Producto Bruto. Ya Latinoamérica está duplicando el producto en una generación, cada 30 años. Ahora, ¿cuáles son nuestras principales limitantes? Surge claramente que una es nuestra baja calidad de la gobernanza política, básicamente en la incapacidad de lograr consensos básicos mínimos y en las graves falencias que tenemos para construir, para dotar de bienes y servicios públicos a la sociedad. Luego tenemos una trampa dentro de la trampa, a la que ya se han referido muchos expositores, en la que es la trampa de la incredibilidad. O sea, cuando uno tiene el comportamiento que ha tenido Argentina, con sus más de 10 cesaciones de pagos en su historia, con toda su economía volátil, con sus comportamientos erráticos, realmente tenemos que ser el doble o el triple de prolijos para lograr la mitad de la confianza de cualquier país normal. Y este sí que es un desafío, es una tarea persistente. En pocos países del mundo se ven las fricciones y las tensiones que hay entre el trabajo y el capital, como la hay en Argentina. En pocos países del mundo se observan las tensiones que hay entre sectores productivos como el sector agropecuario y la industria. Ya son cuestiones superadas en el mundo y en todo el espectro ideológico. Bueno, luego un gráfico clásico que lo habrán visto muchas veces, el crecimiento del gasto público en el largo plazo con respecto a nuestro Producto Bruto, con el agravante de que ese casi 45% del producto del gasto público que es hoy, casi un 40% es consumo público y solo un 5% es inversión pública. O sea, no solo es la envergadura del gasto público, sino la calidad que tiene intrínseca allí el gasto público. Otro limitante que tenemos es, ahí está graficada la inversión público y privada en términos del Producto Bruto en el largo plazo, también a lo largo de los últimos 100 años. Cuando empezamos el siglo XX, invertíamos el 30% de nuestro Producto Bruto. Hoy es la mitad, es el 15%. Para crecer al 4% el Producto Bruto por año, que significaría que el per cápita crecería un 3%, dado que nuestra población crece al 1%, y que además esas condiciones casi darían que podemos abastecer el crecimiento del empleo del 1% anual, necesitaríamos 5 puntos, de una manera instantánea, transformar consumo en inversión en 5 puntos del producto. Ahí otra vez vamos al gradualismo que mencionó González Fraga, porque imagínense que hacer una transformación en una expresión del Producto Bruto, pasar 5 puntos del producto del consumo a la inversión, en poco tiempo no puede no ser traumático. Así que ahí otra obligación de gradualismo. Bueno, por último hay otra condición, que tenemos realmente un capital humano muy descuidado en términos de salud y educación, en términos de los conocimientos, de las habilidades productivas modernas. Así que bueno, las conclusiones, redondeando, la conclusión sería que somos un país formalmente considerado emergente, estamos en el mundo del subdesarrollo,
tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para salir de esa trampa que hemos descrito en términos generales, pero lo más penoso es que si no lo hacemos y no vamos al desarrollo, es altamente probable que no vayamos tampoco a ser un país fallido. O sea, la hipótesis que hay, y que la tenemos que trabajar más, me faltó discúlpenme, una economía cerrada, baja inserción en el comercio exterior. A principios del siglo XX éramos casi el 2,5-3% de todas las exportaciones del mundo. Hoy somos apenas el 0,5%. Cualquier país de Latinoamérica nos supera. Pero les decía, ya para terminar, que quizás hay esta sensación de que estamos en un mundo subdesarrollado, hay que hacer un esfuerzo tremendo para ingresar en aquel mundo, y parecería que esos mundos tienen condiciones de estabilidad. Pero no hacerlo no nos significaría ir al mundo de los países fallidos, que hay otra jiba en la cual está el mundo de los países fallidos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que hoy queríamos presentar en este ensayo que estamos elaborando, al menos que sirve para detectar cuáles son las principales limitantes o lo que tenemos que superar para salir de esta trampa de bajo crecimiento. Muchas gracias por su atención.